Y volví a la Baticueva. Hace frío. Hay un quilombo fuera de mi casa porque hay un ruido de perros, ruido de gallos, ruido de tiros, hay todo afuera. Pero se terminó otra jornada más de mundial. De acá atrás, y, buen cuadro este. ¿Qué opinan antes de empezar a hablar de los partidos? Uy, cayó la ambulancia. No sé qué pija está pasando. Mirá. Bueno, qué tremendo, qué gran arranque, la concha. Voy a ver qué está pasando. En un ratito vuelvo. Pero bueno, ahora sí, vamos con los partidos del día de hoy, que este video se está grabando a las 1:30 de la madrugada, porque me quedé viendo partidos, porque me quedé viendo un partido de garcha como fue el Paraguay contra Australia hoy. Fue un partido de mierda, la verdad, hay que decir la verdad, paraguayos, con todo el respeto del mundo, fue un partido bastante malo, pero bueno, también hubo partidos muy buenos hoy, comenzando por la gran Ecuador, que le ganó 2-1 a una Alemania que venía de no ganar, de arrasar a todos. Y bueno, Ecuador, que se puso la camiseta de Ecuador y dijo, hoy salimos a ganar, Barce, no sé si dicen Barce de ellos, pero bueno, con un gol de Angulo y con un gol de Plata, que doy un dato extra, Gonzalo Plata se convirtió en el tercer jugador con nombre que coincida con un elemento químico en hacer un gol en Copa del Mundo. Ya lo hizo Fernando Hierro de España, Helio Varela y bueno, también lo hizo Gonzalo Plata hoy para darle el triunfo al Ecuador de los Milagros, que ahora, ojito con Ecuador, al que le toque la va a tener difícil, porque es un Ecuador que se agrandó. Hoy Ecuador se agrandó, puso los huevos sobre la mesa y dijo, voy a competir con las grandes selecciones y voy a hacer de que Sudamérica no es para cualquiera. Y bueno, así mismo pasó, le ganó 2-1 a una Alemania que venía de arrasar, porque no solo ganaba, Alemania arrasaba. Y hoy comenzó perdiendo Ecuador, eso sí, que para mí una falta antes sobre el jugador de Ecuador, pero bueno, la árbitra terminó considerando que era gol para Alemania y bueno, ya a los 2 minutos con un gol desde el vestuario se podría decir, Alemania ya comenzó ganando. 5 minutos después, antes de llegar a los 10 minutos, Ecuador marcó el 1-1, empató el partido con gol de Angulo, pero bueno, el partido siguió corriendo los minutos, se fueron al entretiempo. Al volver después del cooling break del segundo tiempo, llegó el gol de Gonzalo Plata, un gol que el arquerito Manuel Neuer fue un poco también culpable de ese gol, pero bueno, la verdad que a Ecuador le sirvió muchísimo. Gol del jugador del Flamengo, que la verdad jugó muy bien hoy, al igual que todos los ecuatorianos, Moisés Caicedo, William Pacho, el que capaz estuvo un poquito flojito que después tuvo que salir, el jugador del Arsenal, Piero y Capié, pero aún así me pareció un gran partido de los ecuatorianos hoy, que merecida tienen la victoria. Disfrute, pueblo ecuatoriano, que las buenas están viniendo y van a seguir estando, porque Ecuador está en 16avos, pasó la fase de grupos y ojito con Ecuador en esta Copa del Mundo. Y a la misma hora tuvimos un partido que seguramente ni siquiera los marfileños vieron ese partido, ni siquiera los curaceños, no sé cómo se dice, los curazaos vieron ese partido, que fue el Costa de Marfil 2 con 2 goles de Nicolás Pepe. Y bueno, Curazao 0, que se quedó afuera de esta Copa del Mundo. Un Costa de Marfil que clasificó segundo, Alemania como ya es de saber primero. Y bueno, Ecuador como mejor tercera logró clasificarse ya. Pero después, un poquito más tarde, hubo el Túnez Países Bajos, con un Países Bajos que viene arrasando. ¿Se imaginan un Países Bajos campeón del mundo? Después de tantas pecheadas, se podría decir, después de tantas derrotas, porque perdieron 3 finales del mundo Holanda, la del 74, la del 78 y la del 2010, y llegaron a la final del, no sé, 2014,
La del 2018 no clasificaron, pero la del 2022 llegaron a cuartos de final. Si es así, más que merecido. Es una Holanda que viene arrasando. Ganó sus 3 partidos, los 3 casi por goleada y le ganó a Suecia 5-1. Una Holanda que viene para dejar una marca y se le va a hacer muy complicado al equipo contrario, al equipo que toque enfrentarlo, lograr dejar afuera. A menos que sea Argentina, porque Argentina, como se sabe, ya es de saber que se los vivió, no quiero decir una barbaridad, pero se los vivió ganando a Países Bajos. Ya fue en el 78 que perdió la final del mundo contra nosotros, el 2014 que lo eliminamos nosotros, el 2022 que lo eliminamos nosotros. Pero bueno, esta es otra Holanda totalmente diferente. Yo creo que se le va a hacer muy difícil al rival lograr vencer a un Países Bajos que está muy sólido en defensa, con el mediocampo y como en ataque más que nunca con un gran Cody Gakpo, con una defensa espectacular, con un arquero que está finísimo y bueno, con un Luis Van Gaal a la cabeza de todo esto que de Copa del Mundo ya sabe, pero también sabe muy bien de perder con Argentina y de perder contra argentinos. Y a la misma hora se jugó Japón-Suecia, un 1-1 gol de Elanga, jugador del Manchester United. Y bueno, para Japón convirtió el gol Maeda y en ese grupo ya clasificó. Países Bajos primero con 7 puntos. Perdón, no había ganado los 3. Había ganado 2 y empató 1. Japón segundo con 5 puntos. Y Suecia tercero, que seguramente se va a terminar clasificando como mejor tercera porque tiene buena diferencia de gol a comparación de las otras. Y después, ya para terminar la jornada, un partido que yo le tenía mucha esperanza contra un partido que yo no le tenía esperanza, como era el de Turquía contra Estados Unidos. Yo pensaba que Estados Unidos iba a hacer lo propio, iba a cagar goleando como hizo contra Paraguay, y no fue así. Estados Unidos perdió contra una Turquía ya eliminada 3-2 al último minuto. Y yo a Paraguay le tenía mucha fe y me terminó decepcionando. ¿Qué querés que te diga? Fue un 0-0 horrible. Horrible contra los australianos, pero bueno. Yo supongo que tanto como Paraguay como Australia, que ya está clasificado en realidad Australia segunda, y una Estados Unidos primera, yo creo que Paraguay se va a terminar clasificando. Yo creo que con una diferencia de gol que tiene un poco, no tanto a su favor, pero yo creo que se va a terminar clasificando como la séptima mejor tercera o incluso como la octava, porque todavía quedan partidos por jugarse, que hoy, nuevos partidos y grandes partidos, vamos a estar atentos a los partidos de hoy, porque escúchenme, los partidos de hoy son Noruega contra Francia, Erling Haaland por un lado, Martin Odegaard por un lado, Ostigar por un lado y por el otro, Kylian Mbappé, Michael Olise, Doué, Dembélé, Lulan Cali y también Senegal contra Irak a las 4 de la tarde. Esos 2 partidos que acabo de nombrar son a las 4 de la tarde. Un poquito más tarde, ¡ay, ay, ay! La garra charrúa contra los españoles a las 9 horas, a las 9 de la noche en Argentina. Va a jugar España contra Uruguay. Uruguay buscando un boleto a los 16avos. Tiene que ganar sí o sí. Con 2 puntos no va a clasificarse. Y bueno, España que ya está clasificado. Vamos a ver si primera o segunda, pero eso da igual. Y bueno, a la misma hora, el conjunto que está dando que hablar en esta Copa del Mundo, Cabo Verde contra Arabia Saudita. Vamos a ver quién se clasifica ahí. Lindo partido también. Partidos capaz que no te atraen tanto en lo futbolístico, ni tanto como en los equipos, porque no son equipos de gran nivel, que son Egipto contra Irán, pero hay que verlo igual por el faraón Mohamed Salah, y a la misma hora la Nueva Zelanda de Tim Payne contra Bélgica de Kevin De Bruyne, de Romelu Lukaku, que vamos a ver quién se va a clasificar en ese grupo. Ojalá que sea una gran jornada futbolística. Suscríbanse, denle like. Por Ayrton, hijos de pu...